Sí, comenzamos. Bien, ahora porfa, les pido que cierren su micrófono, porfa, y entonces vamos de nuevo con el documento. Bueno, entonces yo les decía que este desarrollo es una manera de decirlo, ¿no? O sea, podría estar dividido en 6 apartados, cada uno con su respectivo subtítulo. Es decir, tenemos el título del ensayo que abarca, digamos que todo el trabajo, ¿no? Luego tenemos una introducción y luego dividimos el desarrollo en varios apartados, según convenga. Y luego pues pasamos a las conclusiones y cerramos con las referencias bibliográficas. En la introducción yo siempre pido, bueno, hasta que nos diga Lulu también si quiere agregar algo más o modificar algo más, pero yo siempre para trabajos, para ensayos, para escritos, siempre pido pues lo lógico, ¿no? Que haya un objetivo general. Es decir, eh, van a explicar ahí de manera muy breve, o sea, la introducción no debe tener más de una página. O sea, no vayan a poner una introducción de 20 páginas. Porque, ojo, muchos estudiantes confunden la introducción y suelen meter información. Pero la introducción no es para meter información, sino para describir a grandes rasgos qué es lo que vas a hacer, en qué consiste tu trabajo, qué tiene, qué partes tiene. Bueno, entonces por esa razón yo les pido que me pongan primero un objetivo general. En este ensayo, bueno, lo que voy a hacer es tal cosa. Me propongo hacer tal cosa. Y de manera breve, 2 líneas, ¿no? Que quede claro. Luego yo sugiero, esta es una sugerencia que no siempre pongo, pero me parece que en este caso sí aplica, es que nos digan sí, concretamente, con palabras claras, pues cuál es la relevancia que tiene este trabajo, en qué ayuda a su formación, incluso cómo podrían relacionarlo con su quehacer docente, que de hecho es uno de los objetivos que tiene el diplomado. Y simplemente decir esa relevancia a grandes rasgos. Ya en las conclusiones ya no se puedan explayar, ¿no? Si no, pues aprendí tal y tal y tal cosa, ¿no? Desglosar, digamos, en las conclusiones. Otra cosa que yo siempre pido es preguntas. O sea, uno siempre que escribe un trabajo, pues se hace preguntas, ¿no? Acerca del contenido que va a plantear, acerca de lo que va a decir. O sea, por ejemplo, si estoy hablando del diplomado, de la cuestión de familia y educación, pues tengo que hacerme la pregunta obligada, que es muy general. ¿Cuál es la relación de la familia y la educación? ¿No? ¿O cómo concibo la relación entre familia y educación? Entonces, siempre esa es una de las preguntas que tenemos que poner. Y de ahí, digamos que las demás preguntas, digamos que son como desgloses, ¿no? De lo que vamos a plantear a nivel general. No sé, se me ocurre, por ejemplo, si vamos a pensar en cuestiones de temas históricos, pues sí, ¿cómo ha sido la familia en la historia de México, ¿no? Entonces es otra pregunta que nos va a guiar para exponer después. O cómo se planteó, o cómo cambió, se transformó la familia en el mundo occidental, ¿no? O cuáles fueron las transformaciones que tuvo la familia desde la época prehistórica hasta el mundo actual, ¿no? Las preguntas que uno se hace que guíen lo que vas a poner a continuación. No sé si me explico, pero si no, ahorita que hagamos, pasamos a la sección, pues ya nos dicen, ¿no? Y también es importante que tengamos un planteamiento, es decir, un supuesto general, ¿no? Es decir, bueno, en este ensayo, en este escrito, lo que yo quiero plantear en términos generales es que la familia ha tenido tales funciones y en la actualidad se puede relacionar con la educación en tal sentido que si entendemos cómo funciona podemos comprender ciertas problemáticas, ¿no? O sea, ese es mi planteamiento, ¿no? Es mi argumento, ¿no? Que yo voy a defender, digamos, que voy a argumentar en los apartados que vienen. Y algo que también es muy fundamental es que nos digan también a grandes rasgos cómo está armado el escrito. Es decir, cuántas partes tiene, qué es lo que abordo en cada una. Obvio, todo esto es a grandes rasgos. O sea, aquí no hace falta que metan información, solo que nos digan
estos aspectos, o sea, el objetivo, relevancia, preguntas, supuesto y estructuración del trabajo. Entonces eso no les puede llevar más de una página, o menos incluso. Y ahora sí, pasamos a la parte del desarrollo. Les repito, el desarrollo, esa palabra no se pone, sino que se divide según se requiera, ¿no? En este caso, bueno, yo propongo que sea a partir de 6 secciones. ¿Y qué se hace acá? Pues se hacen estas divisiones y, y empezamos a desarrollar, a exponer, siempre pensando lo que planteamos acá en la introducción, obviamente. Por eso las guías, las preguntas que nos hicimos nos tienen que guiar en la exposición que vamos a hacer. No podemos perder de vista tampoco el objetivo general. O sea, por esa razón, por cierto, una recomendación. El objetivo yo lo planteo al inicio, pero al final lo modifico. O sea, porque después de que ya redacté todo, me doy cuenta que algo me faltó o que no abarqué, digamos, el todo con mi objetivo, entonces vuelvo y modifico el objetivo. Incluso las preguntas. Si me doy cuenta en el medio camino que mis preguntas son muy generales o son limitadas o no abarcan todo lo que quiero decir, entonces vuelvo a las preguntas y las voy, digamos que delimitando bien, ¿no? Incluso también podemos regresar a modificar la estructura del trabajo, ¿no? Si nos damos cuenta al final que no, en realidad no me queda bien dividir en 6 apartados, sino en menos, ¿no? En 3 o en 4 o en 8, ¿no? Entonces vuelvo otra vez a la introducción y modifico lo que aquí dije. Entonces esa es la idea, ¿no? Que las preguntas, el objetivo, el supuesto, el planteamiento nos vayan guiando a la hora de escribir acá los apartados. Y por esa razón yo aquí les pusimos recuperar aspectos fundamentales de las lecturas, de los 4 módulos del diplomado. Pero bueno, yo les propuse bueno, que sean 6 apartados que corresponden a los 6 módulos históricos, digo, a los 6 etapas históricas que vimos, y digamos que las primeras 4 no, no estarían tan grandes, ¿no? Porque solo van a recuperar lo que vimos, las lecturas que vimos en esas secciones, en esas etapas, y pues por eso tienen que rescatar lo esencial. Pero ya digamos que en los últimos 2 apartados, que son la etapa de la revolución y la posrevolución, lo que estamos viendo últimamente, y el último, que es la actual, que se relaciona con la lectura que vamos a ver este sábado, allí ya tienen que meter que incorporar todo lo que vieron en los otros 3 módulos. Digamos que esas dos apartados, el 5 y el 6, van a estar mucho más grandes, porque allí van a incorporar los de los otros módulos, ¿no? Porque, bueno, esa es mi idea, ahorita que Lulu nos diga, que los módulos de Lulú, de Aida y de Martín están más enfocados obviamente a lo actual, ¿no? A problemáticas actuales. Imagino que el de Martín tiene también aspectos históricos, ¿no? Pero si los tiene, pues los van incorporando donde consideren que quedan, ¿no? Según las etapas. Entonces, díganme si todavía ven el documento, porque abrí otra cosa. ¿Sí lo ven? Ah, muy bien. Entonces, Sí. les decía aquí que tienen que recuperar aspectos fundamentales. Y por esa razón, las lecturas que ustedes hicieron, los reportes, los productos, les sirven bastante porque en esos productos, digamos que ustedes ya plasmaron lo esencial de las lecturas, ¿no? Entonces tienen que hacer, digamos que una segunda depuración, no sé si me explico, ¿no? De tal manera que ustedes digan, a ver, de tal lectura, lo fundamental, lo esencial son estas 2 ideas que quiero recuperar. Y las planteo aquí y hago una especie de articulación con las otras lecturas, ¿no? Que te vamos a pasar también a ese apartado. Tal les voy a explicar cómo hacer esa parte. Bueno, luego, y aquí les puse ejemplo de qué es lo que pueden recuperar. Bueno, y ahí ustedes lo ven ahorita, ¿no? Luego viene el apartado de conclusiones y aquí, bueno, también luego se suele haber confusiones de qué se dicen las conclusiones.
En las conclusiones tenemos que decir, en primer lugar, eso es fundamental, hacer una síntesis de lo que dijimos en el desarrollo. Da una síntesis de un párrafo y medio, de lo que dijimos en el desarrollo, y luego complementar con una serie de apreciaciones, ¿no? ¿Qué aprendí? ¿Cuál fue la utilidad de este análisis? ¿Qué es lo que hallé? ¿Cuál es su relevancia? ¿Recuerdan que allá en el inicio planteamos relevancia? Aquí nos explayamos en esta parte e incluso podemos decir aspectos que igual el diplomado no cubrió y que serían, bueno, no sé, hacer también un balance crítico de lo que queremos hacer o de lo que todavía faltó o de lo que faltaría incorporar, no sé. Eh, Les decía que en el desarrollo suele pasar que algunos alumnos, por ejemplo, vamos a suponer que aquí tienes el apartado de la época prehispánica. Esta es la época prehispánica y tienes que aquí desarrollar lo que creo que fueron 3 lecturas, si no mal recuerdo, la de Jacques Soustelle, la de López Austin, ¿quién más? A ver si me pueden recordar, díganme. Pero bueno, fueron 4 lecturas me parece, ¿no? Entonces lo que los alumnos suelen hacer cuando escriben un ensayo es que describen lectura 1 y luego describen lectura 2, lectura 3, incluso así van poniendo los subtítulos. Digamos que este es el subtítulo que va en negrillas y estos van en cursivas y hacen eso, o sea, cada subapartado ponen el título de cada lectura. El 1, el 2, el 3 y el 4 fueran como 4 unidades distintas, separadas, ¿no? Pero de eso no se trata. Se trata de hacer una articulación de las 4 lecturas. Es decir, y a partir de allí ir viendo, ir sacando categorías de análisis. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Tengo 4 lecturas que me están hablando de la familia en la época prehispánica. Y cada una dice, digamos que cosas específicas, ¿no? De repente me doy cuenta que la lectura 1 dice algo idéntico a lo que dice la lectura 3, ¿no? O que la lectura 4 aborda algo parecido a la del 2, ¿no? Y entonces lo que yo tengo que hacer es decir, a ver, vamos a ver qué temáticas están abordando estas lecturas. Y a ver, digo, me doy cuenta que, por ejemplo, están abordando el tema del matrimonio, ¿no? Matrimonio. O qué otra cosa se me ocurre. Están abordando el tema del bautizo. Estoy pensando en Jacques Soustelle. O están abordando el tema de mmm, las relaciones familiares, ¿no? Porque también ya me acordé que había otra lectura de este Robert MK, algo así, bueno, no me acuerdo cómo se dice en inglés, pero el que hablaba acerca de la familia nuclear, de la familia prehispánica, que tenía una serie ahí de esquemas, bueno, y allí habla de relaciones familiares, ¿no? El famoso Cali, ¿se acuerdan del Cali, no? Entonces lo que hago una revisión de todas y lo que saco son temáticas que las 4 lecturas abordan. Y entonces en lugar de desarrollar por lectura, mejor desarrollo por temática. Y aquí empiezo a poner, bueno, acerca del matrimonio, y se puede plantear que en la época prehispánica estaba influenciado por la idea del futuro, no sé, no se me ocurre, o por la cuestión de la influencia que tenía la parentela, ¿no? Y entonces digo, esta idea, planteo la idea y entonces lo fundamento con los autores que lo plantean. No sé, tenemos que usar las normas APA, entonces puedo poner a Soustelle, que a Soustelle lo dijo, no me acuerdo el año, vamos a poner que es el 1970, no me acuerdo el año ahorita. Entonces Soustelle lo dice, ¿no? Página
50, ¿no? También lo dice eh, López Austin. No me acuerdo, creo que es 1994, página 30. Y también lo dice el otro autor, creo que es así, algo así, no me acuerdo cómo se escribe, algo así, no me acuerdo cómo se... Eh, 1980, página 60. O sea, esos tres autores están hablando del matrimonio. Y lo mismo hago con bautizo. Y lo mismo hago con relaciones familiares. Si es que esos tres temas son los aspectos que las tres lecturas abordan en común. Entonces, así le hago para trabajar la época prehispánica. Luego vamos a tener un problema más grande. Fíjense, cuando lleguemos, por ejemplo, a la etapa actual, y van aquí a desarrollar aspectos del módulo histórico. Entonces, no sé, estamos viendo ahorita temas de, por ejemplo, parentabilidad, pero también hay otros temas que se abordan en otros módulos. Por ejemplo, Lulú, ¿podrías decirme temas? Lulú, Lulú, ¿y así fue? No, es que tenía el micrófono apagado, perdón. Es que le estaba hablando a Lulú, entonces estoy en dos cosas a la vez, perdón, ¿eh? Pero sí estaba atendiendo. Lo que se me ocurre, Pablo, lo que se me ocurre, compañeras, es que cuando ustedes están planteando las preguntas, lo que yo puedo pensar es que se formulen preguntas a manera de, o ya sea interdisciplinariamente o transdisciplinariamente. Y en ese sentido se podrá abarcar más de un módulo. Entonces, un poco si se recuerdan cada uno de los temas, sí se pueden, de acuerdo a cómo vayan planteando las preguntas, después es como se puede ir solventando el problema de ese desequilibrio de contenidos, ¿no? Entonces yo Sí, creo bueno, que esa es la salida que yo veo. sí, Igual está sería bien. el manejo teórico. Sí, pero aquí sobre la época actual, ¿podrías comentarme temáticas que han visto en tu módulo? Por ejemplo, estoy pensando en el matrimonio. Ok, Entonces, ellas sí vieron el matrimonio y mm, hay una influencia, pues, de un contexto dominante, histórico, la iglesia, el patriarcado, que sí pueden vincular históricamente en el pasado y en el presente, yo creo, porque Gonzalo, exacto, habla de esa influencia del patriarcado o la jurisdicción del Estado, de la iglesia en el matrimonio. Entonces, podrían hacer un recuentito muy breve y hasta combinarlo con lo que planteaba esta mujer de la Guadalajara, de las razones del matrimonio, ya en la actualidad. Y entonces, así un poco con ese ejemplo, ir haciendo los enlaces históricos, de acuerdo a estos periodos y los actuales. Pienso que no, del que me acuerdo, porque ese sí recuerdo que estuvimos ahí sí. presentes. Pero Entonces, bueno, yo creo que se puede hacer igual, no recuerdo bien lo de Aida, en términos de cómo el matrimonio en un determinado momento, separaciones, pueden afectar a los hijos, o cómo la relación de los hijos, por ejemplo, durante la etapa prehispánica, había una relación con los hijos, ¿no? Que va cambiando conforme va transformándose el papel de la familia, del Estado y de la escuela. Pero bueno, sí habrá que establecer los ejes, los puentes, para que no se vean ausencias y sí se vea como una articulación, pues, medianamente, sin hacer sí, saltos mortales, ¿no? sí, fíjate que tengo otra idea y que esta Ajá, puede ser mucho más concreta y eso iba con ajá, este ejercicio, es que en lugar de desarrollar este apartado por ajá, etapas históricas ajá, y en las últimas dos incorporar los de los otros tres módulos, ajá. se puede hacer de manera temática.
Lo Ajá. que tienen que hacer entonces es identificar primero, entonces nos olvidamos de tienen que, hagan de cuenta que es el desarrollo. Lo que tienen que hacer es identificar temáticas o, como yo le llamo, categorías de análisis. Exactamente. Es decir, revisar todo lo que vieron en los 4 módulos. Y se tiene que hacer un buen ejercicio y decir, a ver, ¿cuáles son las temáticas que se abordaron en los 4 módulos? Entonces, matrimonio es uno de ellos, es obligadísimo, ¿no? Ajá. En sí la Otro, relación de la escuela, Pablo, porque la relación, la escuela, por ejemplo, estoy pensando otra vez en la prehispánica, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de la escuela? La formación sí, claro, de los que individuos, sería ¿no? familia y escuela. Es Ajá. otra, es otra Qué categoría. categoría que vincula todo. Otra es sociedad y cultura e identidad que abarca a todos. Incluso a ver, perdón, cultura, le voy a poner Una cosa, aquí no ponemos la palabra familia porque damos por hecho que todos estos temas están relacionados con familia. Exactamente. Entonces, de hecho, quitamos aquí, nada más sería escuela. O sea, todos estos temas están relacionados con familia, todos. Y así ustedes hagan una relación. Los tipos de familia lo vas observando históricamente desde el matriarcado, Sí, entonces pues, desde las tribus, desde las hordas, desde los clanes hasta la actualidad. ¿Y cuál es tu disciplina desde la cual lo abordas? Aunque, y ahí es donde tienes que hacer el juego. Ahorita estoy analizándolo desde la sociología, ahorita estoy analizándolo desde la educación, desde la historia, desde la antropología, ¿no? Entonces es que es el juego que se tendría que haber hecho sí, sí, en los sí. módulos, ¿no? Entonces, La formación de la familia. hagamos de cuenta que estos 6 temas, hay más, hay más, por eso ustedes tienen que hacer un buen ejercicio. El papel de los padres, ¿no? Por ejemplo, Sí, cómo sí, va que cambiando. lo van a incorporar aquí. Bueno, la Ajá, propuesta es esta, un que hagan un ahí. ejercicio bien pensado, reflexionado, de cuáles son las temáticas, o sea, las categorías. Puede haber más, de tal manera que no se quede nada fuera de los 4 módulos. Y a continuación, lo que van a hacer es dividir el desarrollo con base en estas temáticas, ya no en las épocas históricas. ¿Y qué van a hacer? Bueno, y aquí van a hacer otra vez, por ejemplo, en parentabilidad, en matrimonio, vamos a poner el ejemplo de matrimonio. ¿Qué van a hacer en matrimonio? Aquí lo que van a hacer es una articulación de lo que se plantea o de lo que analizaron en los 4 módulos de matrimonio. Eh, por ejemplo, del módulo histórico, ¿qué rescatamos aquí de matrimonio? La educación y relación con los hijos, cómo va cambiando también. Sí. Entonces, rescatamos primero, o según vayamos viendo, todo lo que pudimos obtener de matrimonio con las lecturas históricas. Siempre y cuando le demos un orden, por supuesto. Y vamos, aquí sí va a estar difícil, pero es importante que lo hagan. Una articulación con el contenido de los demás módulos. Y no sé, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Escriben una idea acerca del matrimonio, sus transformaciones. No sé, se me ocurre las transformaciones del matrimonio. Ya está, no sé. La idea puede ser más grande, ¿no? Y no sé, me ocurre, han sido mmm, conforme a se me ocurre así, a los requerimientos. Nada más es un ejemplo. Eh, Sociales y culturales históricos. Esa es la idea, porque puede Pueden ser ser mucho más elaborado. creencias sociales, ¿no? Ujú. Prejuicios.
no sé. Sí, exacto. Bueno, entonces esta idea la vamos sustentando, ¿no? Les veo una carita de como que, híjole, estos están bien. Eh, la sustentamos aquí con La autores. gente le ve cara de preocupación. Entonces, miren, a ver, voy a meter mi cuchara, ¿eh? Un poco, ya pensando en esta articulación, en cómo nosotros lo fuimos construyendo. Este, yo creo que se ayudaría, creo yo, pensar en un desarrollo, del ciclo de la familia. Y un poco pensando así como paralelamente, cómo se va construyendo la familia. Ajá. Y cómo se va construyendo y cómo va transformándose a través de la sociedad, de la historia y la cultura, pero desde la conformación de la pareja, ¿no? Entonces no sé si, a ver, estoy metiendo mi cuchara ya porque no sé si esté abarcando lo que se tiene que abarcar. Entonces yo empezaría, o sea, si a mí me pusieran esto, yo empezaría a pensar en este ciclo de la familia, lógico, natural, desde la pareja, y luego cómo se va conformando, incluso a lo mejor hasta noviazgo, no sé si se te toca un poco en las razones del matrimonio también, noviazgo, pareja, matrimonio, este rol ya más parental y que les toca a al papá y a la mamá, roles parentales, y luego ya relación con los hijos, y ahí entonces cómo va cambiando desde la historia, la cultura y la educación y cómo estos roles trastocan un poco los sentidos psicológicos de cada uno de los miembros y cómo han ido cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Porque no es lo mismo, fíjense, no es lo mismo un matrimonio en la época prehispánica, en la colonial o en otros momentos, ¿no? Entonces, yo lo pensaría así. La relación con los hijos no es la misma en la época prehispánica, en la colonia, que en la modernidad o en la posmodernidad. Es súper cambiante. Entonces, las generaciones también van ahí influyendo muchísimo, ¿no? Yo lo pensaría así y luego ir metiendo los conceptos que van articulando todo. Por ejemplo, ¿qué articula esta idea de familia? Cuando esta mujer que habla sobre las razones del matrimonio explica que cuando se casan cambia su identidad y cambian sus relaciones sociales, como que va dando una justificación de por qué la gente a lo largo de pues de los años, de los siglos, va transformando su idea de matrimonio, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay unos matrimonios como más arreglados, más de acuerdo a las tradiciones, a las costumbres, a las clases sociales. Yo no sé si estoy metiendo más malas ideas, pero bueno, creo que eso podría un poco articularse, Sí, sí, está pensando bien. en problemas así. Está bien, le estás dando elementos de cómo, digamos, que ir estructurando cada uno de los apartados. Y está muy bien. Pero digamos que el primer ejercicio que tienen que hacer es delimitar las temáticas. Ajá. Primero, es el primer paso, paso número uno, ¿no? Revisar todas sus lecturas, sus reportes de lectura. Y es como hacernos una lista, ¿no? De temas, y luego ir fusionando de tal manera que saquemos grandes líneas temáticas. Y digamos, son 8 líneas temáticas, como las que tenemos aquí. Las que tenemos aquí son tentativas, ojo. Nomás son aquí ocurrencias de ahorita, ¿no? Tienen que pensarlas muy, muy bien y decir, bueno, entonces son 8 líneas temáticas o 10. Y luego ya que las tengan, pues ya esas van a dividir el desarrollo. Y ahora viene la parte, digamos que de ir recuperando y articulando los argumentos para llenar esos apartados. Sí, por ejemplo, hay Y transformación de la familia, no sé, un poco ya pensando en cómo se vive en la escuela, diversidad familiar.
y cómo se vive la diversidad familiar en las escuelas y cómo eso trastoca las relaciones padres, hijos, maestros. O sea, Sí, conforme uno lo va desarrollando, uno va encontrando más categorías, ¿no? Y más ejes de análisis. sí, de hecho dentro de matrimonio van a encontrar o van a plantear Subtemas. Ujú. subcategorías, O subcategorías o subtemas. categorías. O sea, componentes más pequeños de matrimonio. Y lo mismo pasa con patriarcado y los demás No sé si patriarcados. vieron el divorcio, por ejemplo, el divorcio en la época colonial era todo un asunto que no siempre las mujeres podían lograr, sobre todo. Y bueno, por ejemplo, la relación de pareja durante la época del porfiriato, cómo se daba, ¿no? O sea, si una mujer no iba de la mano, del brazo de un hombre, se catalogaba de prostituta, por ejemplo. Vida cotidiana también se puede recuperar, porque eso es parte de la historia de la familia, ¿no? Sí, Cómo se sí, vivían sí. las relaciones. Si Bueno, no estamos sé, de yo acuerdo me entonces. voy acordando de los temas y voy metiendo ideas, ¿no? Sí, sí, estamos de acuerdo. Y entonces, para cerrar esto y pasemos, digamos que a las dudas que tengan, eh, no olviden que este desarrollo que ahora va a ser temático, es un desarrollo temático, ya no por etapas históricas, tiene que estar articulado con lo que ustedes plantean acá en la introducción. O sea, no son cosas separadas. Por esa razón, les digo que primero hagan un primer esbozo de la introducción y se metan a trabajar el desarrollo con las temáticas ya delineadas muy bien y empiezan a trabajar allí y luego vuelven para que de tal manera que todo tiene que estar coordinado. Claro que Ahora, yo sugiero, Pablo, que las compañeras, ya que tengan un poco estas definidas estos ejes, estas categorías de análisis, ujú, y empiecen una breve redacción y que no sé, si tienen, por ejemplo, una breve idea, un índice, ya hicieron su índice, que se sugiere también cuando antes de empezar a redactar, para que vean cómo va a ir la secuencia lógica de las ideas. Primero que nos manden cómo quedó su categorización o sus sí, ejes de análisis y ya sí, conforme lo vayamos aprobando, entonces empiecen a escribir, hagan de cuenta, si tienen 3 cuartillas como del arranque, digamos, nos lo pueden enviar como 3 cuartillas para ver si están muy desfasadas o le corregimos. Como ujú, tres sí, el cuartillas esqueleto. y le vamos ayudando, el esqueleto, exacto. Sí, sí, y porfa, no olviden esto de abajo, que es la parte formal. Digamos que los requerimientos y no pueden obviar esta parte de las referencias bibliográficas. Todo tiene que estar bien citado porque es un trabajo muy formal y todo lo que acá abajo se dice, el tamaño de letra, etcétera, etcétera, ¿no? Paginación, etcétera. Ahora sí, vamos con las preguntas. Dudas. Yo sé Todo. que tiene bastantes y que suena difícil, pero así se escribe un ensayo. Y esto es buenísimo que lo hagan, que lo logren, porque pues esto tienen que aplicarlo para cualquier otro escrito. Entonces, a ver, dudas. A ver, vamos con Rosalba, que te veo con cara de dudas. Ah, Eva tiene una pregunta, a ver. Lo mío es en cuanto a la problemática que vamos a retomar en Ujú. la introducción. Este, esta problemática, por ejemplo, yo tengo una, pero no sé si la estoy haciendo muy general o estoy tomando otros temas que no debo de retomar. La influencia de la familia en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Entonces, no sé si está... Sí, recuerda que esa era la idea original. Iban a abordar, iban de hecho a diseñar una propuesta de intervención para solucionar una problemática que se daba en la práctica docente, ¿no? Pero dado que, pues viendo la pandemia y todo este asunto, pues tuvimos que modificar la naturaleza del trabajo final. Entonces, ahora se convierte en un ensayo de contenidos. O sea, ya digamos que queda un poco fuera este asunto de la problemática con la práctica docente. Sin embargo, no por eso la vamos a dejar fuera. La vamos a integrar en el trabajo, pero aquí, ojo con lo que se pone en foco, qué es lo que está en el centro de atención.
ya no va a ser la problemática, sino la estructuración de estas líneas temáticas, de estas categorías con las que vamos a desarrollar y argumentar, y argumentar. Y Yo en creo, cualquier... Pablo, perdón que interrumpa, A ver, sí, Lula. creo que la categoría va más allá del aprendizaje. Tal vez debería de ser desarrollo y aprendizaje. Y el dilema ahí es y sobre todo hoy en día, el dilema es cómo ha cambiado el rol de la familia y la escuela en su rol educador. Y eso me Sí, parece que es importante porque eso es lo que articula la categoría educación, ujú, articula los 4 módulos. sí, También sí, aprendizaje, pero que no dejo, porque la educación, fíjense, piénsalo así, ¿cómo fue la educación que daban en los aztecas? ¿Cómo fue la educación durante el porfiriato? ¿No? O sea, si yo lo pienso así, y cuál era el papel de la familia y de la escuela, y cómo estas dos instancias van confrontándose a lo mejor en sus metas, en sus objetivos, en su ideología, en su idea del hombre que quiere formar cada instancia, ¿no? Y entonces empieza a surgir esta cuestión de, a lo mejor las ideas de la familia chocan con las ideas de la escuela, y ahí es donde no hay un acuerdo entre ambas instancias, de tal manera que, bueno, ahí entra su papel de educadores maestros, educadores padres, y cómo se vinculan ambos. Entonces, creo que esa categoría articula la de aprendizaje también, pero es un poco dentro del contexto escolar solamente, y bueno, a lo mejor también familiar, pero creo que podrían que siempre estar pensando este, una instancia ligada a la otra. Eso creo que los va a sacar de solamente me estoy pensando en el proceso de aprendizaje en el aula. El aprendizaje también es en la familia, en la casa, ¿no? Pienso que podrían pensarlo, o sea, no piensen solamente en la escuela, piensen que están aprendiendo los niños y educándose en la casa también, y en su contexto cultural, hasta en la calle, vamos. sí, y no pierdan de vista que el ensayo incluye información de las lecturas, pero también incluye una serie de posturas personales que nosotros vamos incluyendo, interpretación. ¿Se acuerdan cómo trabajamos los productos? Que ponen por un lado la información y luego por otra parte ponen su interpretación, sus comentarios. Entonces, un ensayo es así, no solamente es información, sino que la ponemos ahí y a continuación la interpretamos, la comentamos, la relacionamos con en este caso con nuestra práctica docente, y allí vamos jalando, vamos Que jalando. exista una postura personal, eso es un Sí, ensayo, es una posición ante una problemática. No solamente análisis de teoría, sino cuál es mi posición con respecto a los planteamientos que se están vertiendo. sí. Y Entonces bueno, ahí van jalando esto que decía Seba, lo de la problemática, pues ahí se va citando, ¿no? Según se requiera, ahí se va incluyendo, ¿no? Según aparezca. Rosalba, ¿tenías alguna pregunta? O yo más bien induje que tenías una pregunta. No, mi duda más que nada, yo pensaba que igual sí iba a ser todavía la problemática que teníamos en la escuela o algo similar, y de ahí lo íbamos a asimilar o a rescatar con cada una de los temas. En este caso ya me di cuenta que no tengo que rescatar en su mayoría todas las lecturas de los módulos. Solo que, bueno, no sé si solo sea mi persona, solamente tuvimos 3 módulos. El de la más caída no lo tuvimos. ¿En qué afecta si no metemos nada de ese módulo en ese ensayo? Sino en con qué vincular. Yo creo que no hay problema porque van a rescatar lo que trabajaron. Esa es la idea. Lo que tienen, digamos, ¿no? sí, Por ejemplo, claro, o sea, no se les puede exigir lo que no hay, claro, eso de hecho, pues, así es, ni modo. o sea, por ejemplo, si están trabajando la parte de matrimonio, pues van a tomar ahí pues, lo que tienen, ¿no? Las lecturas que hicieron,
que sirven para esa temática. Y creo que tienen suficiente, ¿no? Con los demás módulos. Y reitero la respuesta de la pregunta de Eva, sí, ya el trabajo no está centrado en la problemática, en una propuesta de intervención, pero sí en la reflexión, cuando discutimos, cuando argumentamos, pues traemos al caso esas problemáticas que se dan en la escuela relacionadas con el tema de familia. Bien, Yasmín, ¿alguna pregunta? Silvia o quien quiera hacerla. Nacho. Yo, maestro. Sí. Sí, yo. Esto que mencionaba de las categorías, Ujú. bueno, no desconocía la verdad o no, que tenían que venir en un ensayo. Entonces pueden ser después, ¿no? Se puede, es que no recuerdo si es el término correcto a posteriori, algo así. Sí pueden, sí, o sea, ya teniendo toda la información, ya después ya ubico mis categorías, o tienen que ser al inicio. Es al inicio, digamos que las categorías o categorizar es una forma de organizarnos. O sea, Es te que en dice, este caso estaríamos hablando de categorías teóricas, sobre todo, ¿no? sí, Porque que es distinto. categorías inductivas es, pues en el caso de que tuvieran sus entrevistas a familia o entrevistas a los niños, no sé, derivadas de los instrumentos, ¿no? Son inductivas. Sí, qué Pero bueno que acá mencionan lo esto. que dura creo que es las teóricas, las categorías teóricas. Sí, qué bueno que mencionan esto. Cuando yo menciono eso de las categorías de análisis, me refiero más a líneas temáticas con las cuales ustedes van a estructurar el trabajo y sirven para organizarnos. O sea, te dice un maestro, realiza un ensayo para la próxima semana con base en 5 lecturas que hemos visto. ¿Qué haces primero? O sea, para organizarte, para empezar a escribir. No escribes nada más lo que se te ocurre, sino que vas, sacas tus 5 lecturas, las revisas bien de inicio a fin y dices, voy a abordar en mi ensayo tales temáticas que de esas lecturas puedo obtener. O sea, es una manera de organizar nuestro trabajo de tal manera que quede bien estructurado y que tenga una estructura y secuencia lógica. Y no es lo mismo que las categorías de análisis o teóricas, son otra cosa, que se suele usar sobre todo para cuando escribimos una tesis o un artículo, o sea, delimitamos categorías teóricas que en nuestros escritos sirven más bien como herramientas de análisis, que también lo pueden hacer, por supuesto. ¿Se acuerdan que con la lectura de Rosario Steinow, yo les recomendé que allí había una categoría de análisis que podíamos rescatar? Esta diferencia que hace entre familias influenciadas por la parentela o familias influenciadas por, no recuerdo bien, pero por, digamos, no, ya me acordé, lo de analizar las relaciones familiares, que no era lo mismo relaciones familiares que otro concepto. Aquí ya estamos hablando de conceptos, o sea, esquemas que nos sirven para analizar. Entonces son herramientas de trabajo. Las relaciones familiares dependiendo de una cultura, de un tipo de familia, urbana, rural, indígena, marginada, de élite, ¿sí? Y eso se ubica histórica y socialmente. Así es. Entonces, esa es la diferencia entre categorías de análisis y categorías y líneas temáticas con las cuales estructuramos un escrito. ¿Quién más? No se asusten, van a mandarnos un esquema y entonces ahí Y vamos viendo. veo sus caritas que dicen, ¿qué es esto? Nacho, te estoy viendo que te ríes totalmente. Qué bueno que yo no me veo. Es que les digo que he tenido todos los problemas del mundo técnicos, todos los que se les puedas imaginar. Perdí mi correo, se me fue la cámara,
Desde en la mañana empecé a arreglar mi micrófono, afortunadamente ya me escuchan, porque si no, quién sabe qué hubiera hecho. No, hombre, hoy me pasó de todo, qué barbaridad. Y todavía no termino, todavía no termino. Bueno, a ver, Lourdes, Nacho, Silvia. A ver, Nacho, Hablen ahora o nada, callen para siempre, compañeros. nada más se me ocurre tomar a Nacho como conejillo de Indias. A ver, porfa, A Nacho, ver, este, explícanos qué pasos vas a seguir para comenzar a redactar tu ensayo. ¿Y bien, qué vas a hacer a ver, primero? espérame, es que estoy un poco confundido, Y me quedé pero sí, a pensando. ver, A ver, eh, yo les ya voy no a me, decir algo. O sea, pueden hacer. Explícanos, Nacho, Perdón, perdón. Ajá. qué vas a hacer y entonces vamos viendo en qué te confundiste. Dinos ok, los pasos, mire, digamos. ya tengo, ahorita estuve haciendo como que la categoría, porque yo estaba iniciando de una manera, pero bueno, ahorita voy para allá. Mi temática es más o menos referida a eh, cómo la familia, cómo en la familia se forman a seres, se forma la convivencia social y cómo esta es un enlace, ¿sí? Para trabajarla en escuela. A ver, permítame, a ver, espérame. Permítame tantito, es que ya no me acuerdo bien del nombre. Voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Permítame un minuto. Se trabó mi computadora. Bueno, ahí voy, ahí voy. Primero, mi primer tema que voy a abordar es la transformación de la familia, ¿no? En esta voy a explicar cómo la familia se ha transformado desde la prehistoria hasta la actualidad, Ajá. ¿no? Voy a abordar las siguientes temáticas. Primero, explicando la primera parte, ¿no? Que mencionaba Engels, de la me voy a basar en su estructura de analizar la historia humana, ¿no? Desde la familia, desde la barbarie, el salvajismo y la actualidad que es la La civilización. civilización. Ajá. Uh-huh. Entonces ahí voy a abordar cómo se van transformando las diferentes cuestiones como es el matrimonio, las relaciones familiares, el matrimonio primero, las relaciones familiares, ¿no? Las cuestiones, ahí voy a abordar dentro de eso de las relaciones familiares, pues más en cuestión a las cuestiones patriarcales, ¿no? Lo que mencionaba la maestra de cómo se ha visto a la mujer dentro del matrimonio, a los hijos dentro del matrimonio y al hombre dentro del matrimonio, ¿no? ¿Qué es Dentro de ese, educación, Nacho? Eso es educación. ok, bueno, entonces, voy para allá, espérame. Entonces aquí le pongo educación en la familia. ¿No? En la familia. Bueno, más o menos ahí, y ahí voy a llegar a lo que es hasta la familia nuclear, ¿no? Hasta la familia Ujú. actual. Voy a abordar todo lo que, cómo el matrimonio se ha transformado a partir de toda la historia, y llegando específicamente a México, ¿sí? Y al México y a la actualidad, ¿no? Eh, bueno, y ahí tengo pensado también citar, por ejemplo, lo que mencionaba el maestro Martín, ¿no? De las resistencias ideológicas y todas estas cuestiones. Ajá. Bueno, siguiente tema es trabajar la familia y la escuela al mismo tiempo, ¿no? Como siguiente cuestión. Primero, el papel de la familia y escuela como instituciones formadoras. Ese sería como un capítulo. Siguiente, Apartado, influencia. Ah, bueno, apartado ajá, un porque apartado. en un ensayo no se divide por capítulos. Sí, Ok, bueno, siguiente sería la influencia de la familia a la escuela, o la influencia de la familia a la escuela, y el siguiente sería de la influencia de la escuela a la familia. Luego de ahí voy a abordar la ruptura de la escuela y la familia. Ya es más o menos sería como en esa temática, ¿no? De la familia y la escuela. Posteriormente ya me voy a abordar a lo que es el tema que quiero relacionar con la familia y la escuela, que es la convivencia humana. Aquí ya en mi primer apartado, dentro de la convivencia humana, voy a abordar lo que es abordarla como una cuestión
gregaria y social, ¿no? Adherida al ser humano. Luego de ahí abordar cómo la convivencia es funcional dentro de una sociedad. Posteriormente, cómo la familia es formadora de esta convivencia social como primera escuela, por así decirlo. Luego de ahí, la escuela como formadora también de la convivencia, ¿no? O como parte de... Ajá. Aún no estoy muy bien seguro en esa cuestión, porque lo acabo de hacer, de hecho ahorita lo estuve estructurando. Y luego de ahí ya abordarme precisamente a mi propuesta, que es cómo la familia y la escuela pueden trabajar la convivencia social, ¿no? Como instituciones formadoras, etcétera. Más o menos esa sería como la relación de mi ensayo. De hecho ya lo estoy iniciando, pero realmente ahorita con la explicación que ustedes me dan, le acabo de dar la forma bien. Acuérdense, compañeros, que en el módulo pedagógico, una categoría muy importante es la diversidad, porque como parte de nuestra educación tradicionalista no se acepta ser diferente. La diversidad es un concepto muy importante porque pues está vinculado con prejuicios sociales, con estigmas que se dan y en la familia y en la escuela a todo aquel que es diferente. Entonces me parece que no lo olviden, es muy importante porque en eso radica la pertenencia tanto en el ámbito familiar como en el escolar. En la familia y en la escuela se rechaza al que es diferente y no se acepta la diversidad o se ve la diversidad como una desvalorización, no como una riqueza. Y eso es muy importante en el módulo pedagógico. Sí, a mí me parece que tu idea está muy bien, está muy bien. Solo es cuestión de que se la mandes a quien te va a revisar y para que se concrete bien. Y yo Sí, nomás quiero recordarles que Rosario Steinow plantea que para analizar la familia, podemos hacerlo desde tres categorías teóricas, que es la estructura familiar, las relaciones familiares, que es lo que ya tienes ahí, Nacho, y las relaciones de parentela, para que igual tomen ahí algo de Rosario Steinow para organizar sus categorías, sus líneas temáticas. ok. Sí, me parece que va bien. Sí. Maestra Lulú, una pregunta. Sí, ¿Cómo podría abordar aquí esa es la teoría de sistemas? ajá. Eso es importante porque, fíjate, desde la pareja, uno de los subsistemas que siempre está influyendo en la nueva conformación de la pareja y de la familia o del nuevo hogar, sí, o de la nueva familia, es la familia extensa. Entonces, fíjense, ¿qué relación tiene esta intervención de este otro ámbito de la familia extensa en la familia nuclear? Pues es la instancia donde hay mucha presión, mucha tensión en términos de ideológicos, porque, por ejemplo, tu mamá, tu papá, tu abuelita o tu bisabuelita te dicen, tienes que casarte. O te les dicen a las mujeres, pero ¿cómo no te has casado? O ya que se casaron, tienen que tener hijos, ¿sí? Entonces son patrones, si lo vemos desde el sistémico, que nos fueron inculcando en nuestra educación y que fueron determinantes en la conformación de la estructura familiar y de las relaciones familiares. Fíjense cómo lo plantaba Minuchin, ¿se acuerdan en el caso de Minuchin? Cómo la Sí, abuelita era la que decidía y tenía el poder en la estructura familiar. Yo creo que es estructura y dinámica familiar en donde se plantean roles que juegan los miembros de la familia al interior de esta. Y entonces ahí es donde se van conformando creencias, prejuicios, formas de relación pues, vinculadas a alguna ideología dominante, ¿no? Las relaciones tienen que ser así, el hombre manda, la mujer es la que debe atender a los hijos en el hogar, no debe trabajar porque los descuida. Son creencias, es ideología en donde toda la parentela, pensándolo como desde este nivel exosistémico, pues influye en la estructura y en la dinámica y en la comunicación familiar. Véanlo en todos los niveles que vimos, por favor. ok.
Sí, Pero y pueden hacer también se unas puede ver históricamente, combinaciones, ¿no? sí, pueden hacer unas combinaciones bien interesantes. Sí, claro. Ujú. Sí, porque lo que Y estás entonces diciendo, no se Lulu, necesita así las grandes teorizaciones, con que desarrollen un poco de manera lógica, viendo, a ver, yo vería secuencia lógica o ciclo vital de la familia, noviazgo, matrimonio, hijos, los roles que se desarrollan y divorcio, ¿no? Y entonces eso también lo vinculo por etapas históricas y luego también lo vinculo de manera como por sistemas, ¿no? Sistema parental, filial, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, puedo ir cambiando, hagan de cuenta que son lentes que voy cambiando y conforme voy cambiando mis lentes voy desarrollando mis explicaciones. Yo así lo haría, no sé. Entonces, ya como que y, también lo que les resulte más fácil, pero ya tengo mis pares de categorías teóricas que me van diciendo cómo avanzar, ¿no? Fíjate, oye, y Lulu, cómo vas avanzando de lo micro a lo macro, o de lo macro a lo micro, o viceversa. Si ven el modelo de Bronfenbrenner, eso ayuda también. El modelo de Bronfenbrenner les ayuda. lo que No, estabas no. ahorita exponiendo, está muy relacionado también con lo que vimos en el módulo histórico. Ajá. Entonces, pueden hacer una serie de combinaciones y pueden surgir cosas muy interesantes. Tiene más cuestión ¿Ustedes vieron la influencia generacional, Pablo? ¿Ustedes vieron la influencia de las generaciones? ¿Cómo chocan las generaciones jóvenes con las adultas? tanto así como en el nivel familiar, no, pero sí Ya. desde el punto de vista histórico. Sí, porque Eh, por ejemplo el papel del rol del padre, sí, este, en la actualidad, en la modernidad, cambia radicalmente, sí, ¿no? Por sí, ejemplo. claro. Sí, por ejemplo, cuando estamos viendo lecturas sobre el mundo occidental, europeo, Ajá, vimos ahí un texto de Stone, no vimos el texto, sino más bien Rosario Steino habla de Stone, ajá, ajá, de este historiador inglés, de cómo la familia, según él, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, ajá, pasó primero de un linaje abierto, ajá. donde los estratos altos eran así como que muy fuertes y lo que controlaba a los miembros de las familias era la parentela, ¿no? Eh, Matrimonios arreglados, ¿no? sí, no existía esa parte que después se le llama patriarcado como tal, porque Ujú, digamos que la parte fuertísima ahí era la parentela, ¿no? Y luego ajá, viene una etapa que él ubica en el siglo XVI, XVII, que es el surgimiento de la familia nuclear patriarcal restringida, ajá, que allí la parte fuerte es la parentela de la comunidad, pero también hay una creciente peso de la unidad conyugal. Y, o sea, el patriarcado surge allí, ¿no? En el caso de Europa. Y luego para el siglo XVIII habla mucho de la familia nuclear doméstica cerrada, donde ujú. ya la parentela y la comunidad ya no tienen tanta influencia y sí más bien surge el individualismo, afectivo y sexual, la elección del cónyuge y todo eso vimos con lecturas, cuando vimos por ejemplo la lectura de Arlette Fark, habla mucho de eso y las lecturas sobre colonial hablan de todo eso. Entonces está muy, pero muy, muy interesante esas relaciones de familia, de cómo fue evolucionando como institución. Y por supuesto iban incluyendo allí pues la manera de concebir los roles de los padres, de las madres, de los hijos, pues fueron transformando necesariamente, ¿no? Y de hecho pues, vamos a cerrar con una lectura, no, ya no, la del sábado sobre parentabilidad, pues de cómo el concepto de los roles de los padres se transformaron tanto ya para los años 70, 80 y 90 del siglo XX, que son una manera de concebir totalmente distinta a la que estuvimos viendo en el siglo XX, ¿no? Lo que vimos últimamente con el cine y las relaciones porfirianas y todo eso, ¿no? O sea, Ah, eso pues no lo he sí, visto, me lo perdí. sí, o sea, hicimos con el módulo histórico un recorrido desde las familias prehistóricas hasta la Precioso. actualidad. Entonces Bueno, tienen chicos,
creo que lo que podemos hacer para no alargarnos más, quién sabe que me está Sí, hablando, que formulen preguntas y envíen a cada asesor a su correo personal y envíen sus ejes como tipo índice de lo que van a desarrollar o ejes o categorías o como le están llamando, para que nosotros nos demos cuenta si va esos ejes van a estar articulados, si tienen una secuencia lógica. sí, su propuesta, digamos, de trabajo del Exacto. ensayo. Y entonces ya cada asesor les va diciendo, no, pues estás mal, pero si no lo vimos, pero si sí lo vimos, pero entonces ya cada asesor les va guiando, porque esa es la idea de la asesoría, y si no, exíjanla, por favor, por lo que más quieran. Ayúdenme por lo que más quieran, les dicen así a todos los profesores. Si no me ayudan, no voy a hacer nada. Así. Sí, 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 que ese sea el acuerdo y si tienen algunas dudas, pues las van planteando allí en el chat. Al menos que alguien de ustedes tenga alguna duda muy así, muy concreta, la puse todavía. Muy existencial. Yo creo que Sí, Nacho tiene una duda existencial, porque nada más mueve la cabeza. Y está sí. Ingrid así como diciendo, ya váyanse por favor, que ya me duele la cabeza. Aquí los estoy analizando, estoy haciendo un análisis psicoanalítico de todo. Bueno, lo de Estoy Ingrid, aprovechando que eh, tengo panóptico aquí y que a mí no me ven. bueno, lo de Ingrid es evidente. Casi puedo dormir, pobre, de las tuve molestando todo el día ya, que ya a mí también ya me voy, que ya ni tengo sueño. Sí, sí, está bien, la dejamos aquí, que hagan su propuesta por escrito, una página o dos cuando mucho, y mándenlos a sus respectivos tutores para que les digan por dónde ir, si van bien, qué modificar. Olvida decir algo. Me parece importante, muy importante que nos hagan una crítica. Dicen que se puede hacer constructiva. Yo pienso que podrían hacer un gran esfuerzo en hacer una crítica constructiva, a cada asesor, sobre nuestro trabajo. Sí es importante. Sí, Y claro, no una va a evaluación. repercutir, no va a repercutir en su diploma, así que lo pueden hacer, concienzudamente. Sí, 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 una evaluación, yo sé que se Bueno, a mí ya podría me hacer, habían enviado algunas, pero bueno, pero pues sin las acepto. sesión. Y bueno, es que ya tenemos dos sesiones con el módulo Y bueno, histórico, madre mía. entonces a lo mejor nosotros también les hacemos una de vuelta, ¿no? Podría ser para que sea parejo. Bueno, pues entonces así la dejamos. Me quedo contigo, Lulu, unos minutitos. Sí, ajá. Bueno, entonces aquí las dejamos. Nos vemos el Gracias sábado. por su esfuerzo, compañeros. Entonces espérate, Lulu, no te Y vayas. aquí estoy. Gracias, buenas noches. Gracias. Adiós. Y a ustedes. Espero Adiós, Adiós. no buenas haberlos noches. confundido peor. Bueno, si los confundían, Gracias. me lo dicen por correo. Gracias y Buenas buenas noches. noches. Buenas noches, que Gracias, hasta descansen. luego. Bye, Gracias. igualmente. Bye, Hasta luego. bye, que descansen. Silvia no se quiere, vamos a seguirle. De acuerdo. Me falta Ana, Ana Verde, porfa. Es que ya no se va Ana. Tampoco Anita se quiere, vamos a seguir Ya con se, Ana. ya se fue. ¿Y tu cámara no la puedes poner? Es que, a ver, déjame ver si se puede. Ya Es que se hace fue. rato me la negó y entonces no sabía qué hacer. A ver si, a ver. Ah, ya ¿Me está. ves? Ahí estoy. Sí se A ver, a podía, ver, estaba a haciendo ver, trampa. No, cuéntame, ese rato me negó y me empezó a decir ahí mensajes raros, bueno, pero bueno, qué bueno que ya los cotorré y que, y que ya y que ya estoy espera, aquí, espera, es que Ana sigue aquí. Porfa, Ana, no es que ya. te corramos, pero Quiero seguir platicando. Den chance. sí, está bien, Ana. Nos vemos el sábado. Yo ni veo qué dice. Se despidió, No sabe, pero sigue no ahí. sabe. Está en el Ana, chat. es que ya no se va.
Ana, porfa, Oye, quiere desconéctate. ver las discusiones de los profesores. ¿Sigue ahí? Ah, no. Uy, Ana, porfa, desconéctate. Mejor hablamos aquí por por la llamada porque